Bueno, nuevamente, bienvenidos y bienvenidas y gracias por recibirme, porque aquí también yo soy el que es recibido. Y bueno, ¿cómo les ha ido? ¿Qué tal la experiencia hasta el día de hoy? ¿Cómo se han sentido con Cecilia, con lo que hemos venido haciendo? Yo aproveché y saludé a unos amigos, pero ya estamos aquí de vuelta, Padre Roberto. Bien, bien. Un poquito empujado. Bueno, bien. Bueno, me han dicho que les hable de la doctrina social de la iglesia. Tremendo tema. Bien. ¿Qué es la doctrina social de la iglesia? Pues es que la doctrina social de la iglesia nace del corazón de Jesús y es la preocupación de la iglesia por las cuestiones sociales. O sea, la preocupación de la iglesia por la transformación del mundo. Quiero que retomemos lo que les dije primero. Oramos a través del dolor del reino. ¿Recuerdan Nehemías, verdad? ¿Qué lleva Nehemías ahora? El dolor del pueblo. El pueblo está mal y Nehemías se impacta. Y ese dolor que le presenta a Dios, yo les decía, Dios no solamente quiere tus lágrimas, sino también tu estrategia. Habrá que llorar un momento, secarse las lágrimas y ahora sí, ¿qué vamos a hacer? No se puede quedar llorando toda la vida. Lloramos, pero nos levantamos y Dios reclama nuestra estrategia. Bien. Ahora es llevar la oración a la práctica. Siguiendo a Nehemías, es que después del capítulo 2 del libro de Nehemías, ¿qué tiene que hacer Nehemías? Ir a hacer el trabajo. Ir a hacer lo que había conversado con Dios. Una vez un sacerdote en la Gregoriana me decía, así tomándonos un capuchino, ¿cierto, Padre Raúl, que nosotros tenemos el mejor trabajo del mundo? Y yo, ¿cuál? Hablar de Dios, ¿no le parece? Y yo, no, para nada. Para mí el mejor trabajo del mundo no es hablar de Dios. Para mí el mejor trabajo del mundo es hablar con Dios. De Dios habla hasta el diablo. Es más, si mandan al diablo a dar esta charla, la da mejor que yo. ¿Me entienden? No el que habla de Dios, sino el que habla con Dios. Cuando todo parte de la mística. Es más, hablamos siempre de una conversación. ¿Qué es la conversación con quién? Con Dios, en la intimidad. Todos los profetas, Jeremías, Nehemías, siempre antes de hacer, iban a tener una conversación con Dios. Y todo el ejercicio era fruto de esa conversación. En Colombia hay un obispo que se llama Monseñor Suescún, un obispo castrense. Él nos decía que muchas veces uno se vuelve especialista en hablar de lo que no vive, para decirles que cualquiera puede hablar de Dios. Uno va a estudiar teología, se hace un experto y excresta a todo el mundo. Pero si en la vida de uno no hay mística, no hay una conversación privada, íntima con Dios, todo se queda en discursos, en palabras bonitas. Y recuerdan lo que decía el Papa Francisco, la realidad siempre es superior a la idea. Uno se puede llenar de ideas como la bandeja paisa, apunta de huevo, apunta de ideas, pero al final cero convicción. Entonces lo que Dios reclama es la convicción, el compromiso. Quiero partir del documento de Aparecida, en la quinta conferencia del Episcopado Latinoamericano, el numeral 278. Aparecida lo que definió es cuáles son los pasos de un proceso misionero. Numeral 278 Aparecida le dice a usted, mire, estos son los pasos del proceso evangelizador. O sea, ¿qué debe hacer uno para ser un evangelizador? Entonces Aparecida nos pone 5 momentos. Yo quiero partir de la doctrina social a partir de estos 5 momentos. Hemos dicho, los voy a decir de una vez cuáles van a ser como los pasos. Primero vamos a hablar del contexto de la doctrina. Y el contexto de la doctrina es el contexto de la evangelización. Lo esencial, ¿de dónde sale este contexto? Del espíritu profético de Jesús. ¿De dónde sale este contexto?
del espíritu profético de Jesús. Entonces voy a hablar del espíritu profético de Jesús. Y dentro del espíritu profético de Jesús hay que entender en ese espíritu profético de Jesús cuáles fueron las prioridades de Jesús. ¿Cuáles fueron las prioridades de Jesús? ¿Por qué hay que hablar de las prioridades de Jesús? Porque también son nuestras prioridades. ¿Qué dice Filipenses 2, versículo 6? Tengan entre ustedes los mismos sentimientos ¿de quién? De Jesús. Segunda Corintios 11, Pablo dice, imítenme a mí como yo imito ¿a quién? A Jesús. Le basta al discípulo con llegar a ser como su maestro. O sea que la clave del cristianismo no es, como dijo Benedicto XVI, dijo, uno no empieza a ser cristiano por la aceptación de una doctrina o por unos principios morales, uno empieza a ser cristiano por el encuentro con una persona. Y ese encuentro con esa persona implica imitación. Por eso, después de la vida, uno de los libros más vendidos fue el libro de Tomás de Kempis, La imitación de Cristo. Porque mientras uno no entienda que uno va detrás de Jesús para imitarlo, uno puede ser que se despiste y uno vaya detrás de Jesús como un mendigo de necesidades. En Jerusalén había muchos. Sigo a Jesús porque tengo problemas y necesito solucionarlos, pero no me interesa ser discípulo, imitador de Jesús. El mendigo va pidiendo, el discípulo va entregando, cambia las cosas. Y no es que Dios no se conmueva del que le pide, pues claro que sí, se conmueve. Pero no podemos decir que todo el que pide necesariamente es discípulo. Es una persona necesitada, pero ser discípulo es otra cosa. ¿Listo? Bien. Entonces, arrancamos por el contexto. Aparecida. E incluso la manera como Aparecida planteó originalmente el título, que fue modificado por Benedicto XVI. El título de Aparecida decía, o el eslogan de Aparecida, discípulos y misioneros de Cristo para que los pueblos tengan vida. Ese documento se lo mandaban a Benedicto XVI, como Benedicto, siendo tan inteligente, cuando lee el título, llamó a los obispos y les regañó, de cierta manera. ¿Qué dice aquí? Discípulos y misioneros de Cristo para que los pueblos tengan vida. Y Benedicto dijo, oiga, le hago una pregunta, señores obispos. En América Latina hay discípulos y misioneros. O sea, ¿hay discípulos y misioneros en América Latina? ¿Y por qué Santo Padre? Yo entendía que todo discípulo es misionero. Uno a veces dice, hay curas misioneros y hay curas que no son misioneros. El cura que no es misionero no es cura. O sea, no hay discípulos y misioneros. Hay discípulos misioneros. Quiten la conjunción copulativa. La I no existe. Todo discípulo es misionero. Y además dice el eslogan, para que los pueblos tengan vida. Para que los pueblos tengan vida, los pueblos tienen vida de por sí. Para que los pueblos en él tengan vida. Cambia todo. Pequeñas correcciones, grandes observaciones. Discípulos, y usted lo busca en internet, en Google, y sabe una cosa, lo dejaron el primer eslogan. Y hay muchos libros, seguramente uno tendrá alguno en la casa, y va y mira el título y está en el primer eslogan. O sea, imprimieron y montaron el título, pero no hicieron la corrección que hizo Benedicto XVI. No es que el título cambie el contenido, no, pero el título tiene que ver mucho con el contenido. Entonces, ojalá tenga sea parecida como es. Discípulos misioneros de Cristo para que los pueblos en él tengan vida. ¿Está claro esta edición? Ahora bien, ese en él tengan vida ya todo nos va tirando hacia el tema de lo social. ¿Cómo es que los pueblos en él tienen vida? Numeral 278 de Aparecida. El primer paso fundamental para ser un discípulo misionero de Cristo es el encuentro con Cristo. Partimos de lo primero. Ustedes ya como son avanzados, leyendo yo, ustedes saben que es el querigma, ¿verdad? Porque es una palabra que inclusive pues es griega, pero es una palabra que la renovación carismática fue la que más la empujó. Querigma, ¿qué es el querigma? El primer anuncio, ¿cierto? O el anuncio gozoso. ¿Qué busca ese primer anuncio? El encuentro ¿con quién? Con Cristo. Y dice Aparecida,
El siguiente paso después del encuentro con Cristo es la conversión. Nadie que se encuentra con Jesús puede seguir siendo el mismo. Pero si usted sigue siendo el mismo, habría que preguntarse cómo está el encuentro suyo con Cristo. Al menos el Concilio Vaticano II define unos aspectos de dónde y cómo se encuentra uno con Cristo. Yo les pregunto a ustedes, si el primer anuncio es el encuentro con Cristo, la mística, lo que les decía, y no es el encuentro con Cristo para recibir teología de Cristo. ¿Usted imagina a Jesús? Hoy es jueves, buenas noches queridos discípulos, bienvenidos. La clase de hoy se llama la bienaventuranza, todos los discípulos con cuaderno y lapicero. Imagínese usted a Jesús. Primera bienaventuranza, Mateo 5. Dichosos los pobres en el espíritu, coma. Porque de ellos, ¿pobres en qué? En el espíritu. ¿Que ellos qué es? El reino de los cielos, punto de guión. Dichosos, usted imagina esa pobre gente, ya levantando la mano Pedro. Sí, Pedro, permiso para ir al baño, ya vuelvo. No, Jesús no era un catedrático. Ante todo, Jesús era un maestro. No podemos perder de vista al maestro, porque uno busca un Dios que nos salve, pero no busca un Dios que le enseñe. Y hay veces que nos queda bien un Dios que nos salve, pero no un Dios que nos enseñe. Y Jesús es maestro y Dios. Un maestro que te enseña. Les pregunto, ¿en qué lugares creen ustedes que uno se encuentra realmente con Jesucristo? Para entender el encuentro con Jesucristo. ¿Dónde me encuentro con Jesucristo? Realmente, ojo, voy a utilizar la palabra capciosamente. El encuentro real con Jesucristo, ¿dónde me lo da? ¿Dónde se da? Según el espíritu del concilio. Que vamos a ponerlo como en el orden, siguiendo la Gaudium et Spes. Ok, perfecto. Primer lugar para encontrarse con Jesucristo, las personas. Mateo 25, 31, siempre lo vamos desplazando. Tuve hambre y me diste de comer. La iglesia llama a ese encuentro con Jesucristo inhabitación de Dios. Pero meta a la persona completa. O sea, encuentro con las personas, encuentro con Jesús a través de las personas. Ojo, es doctrina de la iglesia. Colosenses, la carta San Pablo a los Colosenses que dice, somos templo del Espíritu. O sea, a veces pensamos que Jesús vive aquí en el Coliseo, pero en ninguno de nosotros, no. El Evangelio de San Juan, al que me ama, mi Padre lo amará y vendremos a Él y haremos morada en Él. Estoy hablando del primer lugar. Ojo con esto. Y estoy utilizando la palabra real. Ojo, estoy usando la palabra real. Porque cuando uno dice la palabra real, cuando digo, ¿cuál es el encuentro real con Jesucristo? ¿Dónde lo pone uno de inmediato? Ya. La Eucaristía. ¿Cierto? Antes del Concilio Vaticano II se decía que la presencia real de Jesús está ¿en dónde? En la Eucaristía. Entonces el Concilio dice, y entonces cuando me encuentro con el otro no hay presencia real. O sea, me encuentro con un 30% y un 70% restante en la Eucaristía. Entonces el Concilio, desde el espíritu del Concilio a la presencia real le colocamos otra palabra. La Eucaristía es la presencia real y personal con Jesús. ¿Captas? Presencia real y personal. Porque Él está ahí, en persona. ¿Estamos? Pero no significa que no esté realmente en los demás. ¿De acuerdo? Bien. Segundo lugar, esto lo voy a pasar porque no me puedo quedar acá. La oración, la palabra, los sacramentos. Son los lugares teológicos, yo llamo a la iglesia. Las personas, la oración, la palabra y los sacramentos. Con Francisco le metemos otro, ¿cuál? La creación. El universo, la creación es un signo de la presencia de Dios, quien dijo eso Santo Tomás de Aquino. Las vías de la existencia de Dios. Entonces, encuentro con Jesucristo. Esto es otro tema que no podríamos meternos aquí porque no nos alcanzaría la noche. Entonces, el encuentro con Jesús. Segundo, ese encuentro con Jesús que tiene que generar en la persona
Conversión. ¿Y qué es la conversión? Metanoia. Bien. La palabra más acertada para hablar de conversión en el Nuevo Testamento es la palabra metanoia. ¿Y qué significa la palabra metanoia? Cambio de rumbo. ¿Solamente cambio? Cambio de rumbo, de mente. La palabra metanoia significa transformación. No es cualquier conversión. Es una transformación. En otras palabras, un cambio de paradigma, un cambio en la manera de pensar y de vivir. Por ejemplo, la conversión de San Pablo no fue la conversión de un hombre malo a un hombre bueno. La conversión de Pablo fue el cambio de paradigma, cambió la manera de ver a Dios. Y el primer paso para cambiar la manera de ver a Dios es lograr ver a Dios en la persona de ¿quién? De Jesús, donde aparecía, dice, es el primer punto y clave del proceso evangelizador. Bien. Entonces, encuentro con Jesús, conversión. ¿Qué le sigue a la conversión según Aparecida? El discipulado. ¿Qué se le pide a una persona que se encontró con Jesús y que cambia el paradigma? Se le pide que se vuelva un discípulo. Entonces, formación de discípulos. Entonces, el querigma nos lleva al discipulado. El cuarto momento de este proceso evangelizador es la comunidad, la comunión. Y aquí aparece otra palabra griega que ustedes seguramente han escuchado, la koinonía. ¿Qué es la koinonía? La formación de una comunidad. La madurez del cristiano está en la comunidad. Porque estamos llamados a vivir ¿dónde? A vivir dentro de una comunidad. A formar comunidades. Comunidades maduras. Comunidades centradas. Comunidades orantes. Comunidades al servicio de los más pobres. Bien. Y por último, dice Aparecida, misión. ¿Qué nos piden a todas las personas, aún a los rectores de las universidades, a los párrocos del mundo entero? Que estos 5 momentos del proceso evangelizador no falte ninguno. Encuentro con Cristo, conversión, discipulado, comunión y misión. ¿En qué momento están ustedes? Pues no lo sé. Pero hay que entender que esto no es la escuela Doña Rita. O sea, ya me gradué en coinonía. Ahora seguimos, Padre Roberto, en discipulado. Ya me gradué, aquí tengo el cartón. ¿Ahora qué seguimos? No, esto es cíclico. Uno tiene que estar renovando el querigma todo el tiempo. No es que uno se gradúe de algo. Uno a veces avanza y olvida el querigma. Y cuando uno olvida el querigma, lo pierde todo. Apocalipsis 2:2. ¿Qué dice Apocalipsis 2:2? Usted es una buena persona, muy elegante, buen predicador, mire cómo mantiene todo impecable, usted ha desenmascarado, hasta apologeta es, lo felicito, un defensor de la fe, pero dice, pero tengo algo en contra suya, olvidaste el amor primero, o sea, olvidaste el querigma, olvidaste el primer anuncio, o en el fondo olvidaste que Dios te amó primero. Dice Jeremías, antes de que nacieras ya yo pensaba en ti, ya te amaba. Benedicto XVI dice, somos frutos de un pensamiento de Dios. Antes de que existiera ya Dios te había pensado. Olvidar el amor primero es olvidar que Dios te amó primero. Oye, qué fácil es olvidar el amor primero. ¿Cómo se da uno cuenta en una comunidad que ha olvidado el amor primero? Cuando aparece el bochinche, las riñas, la plata es más importante que otras cosas. Entonces, cuando ya uno empieza a dedicarle tiempo a otras cosas, uno pierde el amor primero. Una vez mi papá, salimos a pescar al río con mi papá, los 3 niños, los 3 muchachitos. Y mamá salió y le dijo, no vayan a pescar que va a llover. Papá dijo, ¿qué vas a ver? Eso no llueve. Y nos fuimos para el río. Y allá en el río, llegando al río, se viene el chaparrón de agua. Y nosotros dijimos, mamá dijo, ¿qué dijo? Ni qué nada. Pues por allá nos metimos en una lata, a escampar, una lata con hierba por encima, nosotros ahí con un frío tremendo. Y papá dijo la otra gran mentira, pasa rápido. Eso cuando llueve duro, eso pasa rápido.
Oiga, 2 horas y media mojados y ya unos apretados porque el agua le empieza a meter y era uno, no me pise, que dice al otro, el otro, no me pise usted a mí, y yo pellizqué al otro y papá llegó y tengo un bocazo al otro y ahí en ese pedacito de nada empezamos a agarrarnos entre todos. Mamá dijo, y cállese que no ya le dije que vea a mí. Y el mamá me pisó y tenga. Hemos dicho, ya cuando escampó como a las 3 horas y media, sin pescados, Con frío. enojados, mojados, empiedrados, y vamos nosotros para la casa, cojeando, y salió mi mamá para en la puerta, se los dije. Pero mamá dijo una frase profética que nunca se me olvidó. ¿Se dan cuenta ustedes cuando no pescan, pelean? Frase profética. ¿Se dan cuenta cuando ustedes no pescan, pelean? Si hay un grupo peleando es porque no está pescando. Si hay un grupo agarrados en sus intereses, aquí no se está pescando. Aquí se está peleando. Oiga, y a veces todos los grupos como que parecen, ¿no? Eso no le gusta la verruga del otro, o el tonito, o el acento. Y cuando menos piensan, los grupos están agarrados de las mechas, olvidando el amor primero y peleando. Pero cuando uno está pescando, uno está enfocado en lo que me corresponde. Es como los bomberos voluntarios, ya cuando los viejos ya no son más bomberos, arman el club de los ex apaguincendios. ¿Y qué hacen el club de los bomberos? ¿Te acordás cuando apagábamos incendios? ¿Te acordás cuando arriesgábamos la vida? Pero ya no. Ahora solo contamos historias. ¿Se acuerdan de Bethlehem? Belén es la casa del pan. Así llama, la casa del pan. Y de la casa del pan salen a buscar el pan porque no hay pan. Solo hay discursos de cómo se hace el pan. ¿De acuerdo? Necesito un pan de $5, pero venga, le muestro las máquinas. Pero necesito el pan, pero venga, le muestro cómo se amasa la harina. Pero que necesito el pan, pero venga, le muestro dónde guarda el pan. ¿Y el pan? No hay pan. O sea, o hablando de cuando apagábamos incendios, o peleando por no pescar, o hablando del pan y la gente muriéndose de hambre. Mire, me preocupa personalmente como sacerdote tanto discurso de cómo se hace el pan y la gente aguantando hambre. Jesús nos dijo, enséñeles a hacer pan, denle ustedes de comer. Y cuando uno se llena de discursos, y cuando uno se llena de conceptos y hasta uno predica muy bonito, no pasa nada, la gente sigue con hambre de pan. La gente no puede venir a nuestros grupos, a nuestras comunidades, e irse con más fatiga de cómo llegaron, con más vacío existencial de que cómo llegaron. Porque si usted sigue igual de vacío es porque usted no está comiendo pan, usted está hablando del pan. Y son dos cosas muy diferentes. El Papa Francisco en Evangelii Gaudium nos dijo la realidad es superior a la idea, pero le encantan las ideas. Qué fantástico hablar de las ideas. A uno se le pregunta, padre, ¿qué pasa cuando uno se muere? Pues si el padre Roberto les puede explicar eso, que se los explique, pero yo no tengo la más mínima idea, tengo fe. Pero ¿cómo le voy a explicar a usted que llega a un salón grande, que usted se sienta y ahí viene un señor y lo atiende y le traen hasta té? ¿Yo qué vas a ver? Tengo fe y esperanza en la vida eterna. Pero yo no sé, no puedo describir de qué color son sus habitaciones en la vida eterna. Pero hay gente que le encanta hablar de esas cosas. No, la fe se compone de realidades. El reino de Dios tiene que doler y si no duele es una idea. Mire, eso que dijo el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, si lo hubiera dicho el padre Roberto, el padre Raúl, lo hubieran descomulgado. Porque la realidad es superior a la idea. Dice el Papa Francisco, la idea se elabora, la realidad es. O sea, de que uno tiene que ser experto en la realidad y por ahí vamos mirando ya la doctrina social. Por ahí vamos ya como que empieza a asomar la cabecita. Entonces, uno tendrá que evaluar. Cuando uno está pescando, no le queda tiempo para pelear. Pero si usted está peleando es porque no está pescando. Mi mamá falleció hace 3 años y me dejó ese pequeño legado. Ustedes cuando no pescan, pelean.
Si uno tiene que estar en los grupos como apartando gente, el cura en lugar de unificar está como un juez en un ring, ¿no? No le pegue, hombre, déjela. Es porque se nos cambió todo. Amansando bestias, no jamás. No, yo no soy juez de peleas. O uno es un motivador de la comunidad. Somos motivadores. Entonces, este proceso implica que uno le apunte a lo esencial. Le apunte a lo esencial. Francisco colocó otros principios que nos pueden ayudar más adelantito. Dice el Papa Francisco, el tiempo es superior al espacio. La unidad prevalece sobre el conflicto y el todo es superior a la parte. Coja esos 4 principios. Esos 4 y piense qué implica para ustedes. El primer librito que yo escribí el Papa Francisco, que lo tengo en PDF, lo regalo al que quiera, se llama El Papa Francisco entre lo inmoral y lo moral. Ahí toco 2 principios. La realidad superior a la idea, que es el acontecimiento de la encarnación. Dios no es una idea, se hizo carne. Pero el tiempo superior al espacio es el principio de la escatología, perdón la palabra. La escatología es la segunda venida de Jesús, ¿verdad? Y en la escatología para las primeras comunidades cristianas era todo. ¿Para qué nos vamos a llenar de plata si Cristo viene? ¿Te acuerdas de Hechos de los Apóstoles? Todo lo colocaban en común. Pero como Cristo no venía, entonces ¿ahora qué hacemos? Entonces dijeron, vivamos como si viniera. Entonces lo que era inminente empezó a ser una categoría hermenéutica. ¿Qué significa categoría hermenéutica? Una manera de interpretar la vida. Porque cuando uno dice, seguro que viene, ya que va a venir, si el año pasado tampoco vino, entonces ¿qué hacemos? Hagamos negocio, montonemos plata y a ver a qué no viene. La teología protestante vive de eso. Por eso un protestante siempre le va a decir a usted, Cristo viene, arrepiéntete. Nosotros decimos, es protestante. Cuando en la predicación original de las primeras comunidades cristianas, la escatología o la segunda venida de Jesús fue lo que les dio libertad para poder evangelizar. Nadie llama a lo suyo propio, nadie pasa necesidad, porque Cristo viene. El tiempo superior al espacio. Para decir es, nosotros no vivimos para el cronos, sino para el kairos, perdón. Kairos es tiempo salvífico. Cronos es el tiempo que se mide. Si uno vive acumulando plata, es porque uno está despistado. La plata necesita y calma los nervios, ¿verdad? Claro, uno con plata calma los nervios, pero cuidado, que Jesús dice que uno no puede servir a Dios y al dinero, porque uno termina dedicándole más tiempo a la plata que a quién, que a Dios. Y uno termina más amando una cosa que la otra. Bien, entonces ya cerramos acá. Numeral 278 ya aparecía. Vaya y lo lee. Es corto, porque la iglesia ahí fue muy pedagógica. Define cada momento de manera específica. ¿Qué es encontrarse con Jesús? ¿En qué consiste la conversión como un cambio de paradigma? No es pasar simplemente de malo a bueno, porque el borracho dice, yo antes me tomaba 10 botellas, ahora me tomo 5, me estoy convirtiendo. Yo antes era infiel, tenía 7 mujeres, ahora tengo 4, ya estoy cambiando. No, hay gente que cambia por una visita al médico. Si sigue bebiendo le va a dar cirrosis, hasta ahí tomó. Y no puede decir que por amor al médico cambió. No, el cambio de paradigma es cambiar la manera de ver a quién, a Dios. Como cuando se le presenta en el Evangelio de Lucas, del Evangelio de Marcos, las mujeres, ¿no? Y lo coloca el Evangelio también de San Lucas, ¿cierto? No me toques. ¿Qué significa? No me sigas viendo de la misma forma. No me sigas viendo de la misma manera. Bien. Ahora vamos a la motivación del por qué nosotros tenemos que hablar de este proceso evangelizador de doctrina social de la iglesia. Y aquí vamos a hablar de la espiritualidad de Jesús. Y dentro de la espiritualidad de Jesús voy a tocar un tema importante que es el profetismo de Jesús. Todo se entiende por imitación. O sea, usted tiene que ser otro Cristo. Otro Cristo. El documento de Medellín nos llama a los latinoamericanos los Cristos latinoamericanos. Entienda la primera manera de encontrarse con Dios. Los Cristos
latinoamericanos. O sea, ¿imitar a quién? A Cristo. ¿Qué espiritualidad es la que usted tiene que vivir? La misma ¿de quién? De Jesús. Sea Opus Dei, sea Legionario de Cristo, sea Legión de María, sea Agustino, Recolecto, sea diocesano. Yo no tengo una espiritualidad diocesana particular, tengo un carisma. Pero la espiritualidad de Jesús es ¿para quiénes? Para todos. O sea, ¿cómo vive Jesús su espiritualidad? ¿Cómo la tengo que vivir? Yo. ¿Sí me he hecho entender? Porque a veces nuestra espiritualidad no se parece a la de Jesús. Yo necesito a Jesús, pero no me parezco a Jesús. ¿Recuerdan que les decía el martes? Cuando uno habla de Jesús lo aplauden, pero cuando uno actúa como Jesús lo odian. ¿Usted me puede explicar eso? Eso es como un trauma, ¿no? Si yo hablo de Jesús, por eso el diablo habla de Jesús. Aquí me aplauden, ¡ah, qué predicador! Padre Roberto, tráigalo otra vez o no lo vuelva a traer. Pero cuando uno actúa como Jesús, la cosa se complica. Porque actuar como Jesús sí que incomoda, venga. Y hay gente que te ama y te odia por la misma razón. No sé, tiene algo, pero me cae mal. Y no, por ese algo me cae bien. No sé, es un prepotente, ¿no? Pero a mí me parece humilde, o sea, por la misma razón. Entonces, acostumbrémonos. Esto que les voy a dar ahorita, anoten bien, pero miren, anoten bien, pero en el corazón, porque uno anota acá y cuando uno hace un trasteo aparece el cuaderno. Uno no vuelve, a ver, siendo sincero, cada cuánto usted vuelve a leer las notas. No, en serio, uno llega cansado, no ustedes en Afganistán, que aquí son muy atentos. Ah, bueno, ¿vio? Por eso hay que escribirlo en el corazón. Entonces llega usted, allá, escucha, vea, 4 páginas. Una popuchita con un café. Perdón que se lo haya cerrado así. O para decir, está bien que anote, no, es un decir. Pero la idea es que lo vaya grabando acá. Porque lo que uno apunta ahí, pues, si no lo vuelve a abrir, el día del trasteo va a aparecer el cuaderno. Y, mamá, ¿este cuaderno qué? No, bótelo. Son puros tips. Bien, espiritualidad de Jesús. Ahora, como estoy hablando de doctrina social de la iglesia, me toca que priorizar unos temas. Primero, les pregunto, ¿cuáles fueron las prioridades de Jesús en el Evangelio? ¿Qué fue lo que Él primó? Para entender lo que sigue la espiritualidad. Porque cuando uno entiende las prioridades de Jesús, entiende su espiritualidad. ¿Cuáles fueron las prioridades de Jesús? A veces son las nuestras. Yo les voy a dar 3, usted saque las que quiera. 3 mías. Primera prioridad de Jesús, la comida. Primera prioridad de Jesús, la comida. Es más, sus mejores discursos, entre comillas, los dio comiendo con alguien. Siempre estaba comiendo con alguien. Y además se hizo famoso por eso. Hasta le decían comelón y bebedor. Fue a comer en casa de un pecador. Fue a comer. O sea, Jesús está hablando de la comida como algo que a él le preocupó. El Evangelio de San Juan capítulo 6. Se pueden desmayar por el camino. Deben ustedes de comer. Profeta Jeremías, ¿se acuerdan? El primer consejo que le da Dios para ser valiente: come y duerme. Come y duerme. Porque ¿para qué te voy a entrenar si estás que te desmayas y cansado? Vaya, descansa. Nehemías llegó a Jerusalén y se tomó un tiempo largo para descansar. Porque una mente cansada. Una señora, cuando yo fui párroco en la parroquia de las Mercedes, donde estaba Víctor ahora, me decía, nosotros hablamos con el obispo y le pedimos un favor, que nos mandara un cura que ya hubiese terminado de estudiar y que nos mandara un cura que fuera más desocupado, porque nos han mandado unos curas que mantienen tan ocupados y estudiando, no les queda tiempo para atender a la gente. Inclusive me decía una señora, mira, aquí al padre tal le llamaban el padre pan caliente. Y
por qué le llamaban pan caliente? Porque la gente iba a la parroquia a tocar y el padre acabó de salir, pan caliente. Entonces a veces dicen, un padre más desocupado que esté aquí haciendo nada en la hamaca, como para cuando uno llegue, ¿qué necesita, señora? Tómelo un café. Pero uno, es verdad que uno mantiene muy ocupado, pero el ideal sería ese, ¿verdad? Para todos. Pero entonces, dentro de esta prioridad de Jesús, la comida es un valor importante. Por eso si el padre Roberto le dice, quiero ir a comer a su casa, dígale, está haciendo lo que hacía Jesús. Bienvenido, padre. Para que aprendan a invitarlo. Porque yo creo que viene mucha gente y come rico. Entonces, la comida. Tan importante es la comida que cuando le pidieron los discípulos, enséñanos a orar, puso la comida en la oración. Danos hoy el pan de cada día. O sea, la comida es un valor fundamental. Hay comunidades que pasan hambre. Una cosa que no puede ocurrir en una comunidad cristiana es que la gente pasa hambre. Después del 2008 aquí en los Estados Unidos hubo una crisis muy complicada. Muchos perdieron sus casas. Y en ese mismo año la FAO sacó una estadística que decía que más de 1.000 millones de habitantes en la Tierra pasan problemas de hambre. Más de 1.000 millones están en riesgo de morir de hambre. Y ese mismo año Estados Unidos, este país, Canadá, parte de la Unión Europea, se reunieron 300.000 millones de dólares. La FAO había dicho que para solucionar el problema de estos 1.000 millones de gente que pasa hambre, había que invertir 27.000 millones de dólares al año. Le estoy dando cifras exactas. Esta cifra la da Manfred Machnis, Premio Nobel Alternativo de Economía chileno. Más de 1.000 millones de personas pasan problemas de hambre. Y Dios está mirando el hambre. Y Estados Unidos y otros países reunieron 300.000 millones de dólares. Después, como a los 6 meses, Estados Unidos solito puso 800.000 millones de dólares más. Esta vez que en menos de 2 años las potencias mundiales reunieron 17 trillones de dólares. Si usted pone 17 trillones de dólares en su calculadora, aunque sea de celular, no le cabe. Mucha plata. En menos de 2 años teníamos esa cifra. ¿Y sabe? Si usted divide 17 trillones de dólares y saca 27.000 millones de dólares por año, ¿cuántos años tendríamos de un mundo sin hambre? Le doy la cifra, 600 años. ¿Y sabe qué hicieron con esa plata? Toda la invirtieron para salvar bancos. Ni un centavo a los países pobres. 17 trillones de dólares para salvar los bancos. Cuando usted prefiere salvar bancos a salvar vidas y personas que se mueren de hambre, perdón que le digas esto, es que este mundo apesta, repugna. Y en países cristianos, que son los nuestros, viene una cifra interesante. En este mundo se invierte más en cosmética que en solucionar problemas serios de hambre. Estoy entrando por la doctrina social. O sea, si el hambre del pueblo no hace parte de la prioridad del discípulo de Cristo, entonces ¿qué discípulo de Cristo es usted? Compartían todo, nadie pasaba hambre. Entonces, prioridad de Jesús, la comida. Segunda prioridad de Jesús, la salud. La salud. Después de ser famoso por comer en la casa de alguien, se hizo famoso por sanar personas. O sea, a Jesús le incomodaba ver gente enferma. Y lo buscaban porque tenía fama de ser un sanador. O sea, Jesús preocupado por la salud. Hasta el punto de que la seguridad social fue un elemento novedoso del cristianismo para el Imperio Romano. ¿Por qué novedoso la seguridad social? Porque la gente se cuidaba. La gente se cuidaba, la gente se acompañaba en la enfermedad y en el hambre. Entonces Jesús nos está hablando de realidades humanas importantes. Ahora coja el Evangelio, y yo le preguntaba a la inteligencia artificial, de 1 a 10, ¿qué tanto se preocupó Jesús por las cuestiones humanas, sociales?
Y el ChatGPT me dijo 10. Una máquina. 10. ¿Cuáles son nuestras prioridades cuando buscamos a Jesús? Algunos quieren irse para la vida eterna, ¿cierto? Como un premio al mérito, no como la consecuencia de una vida plena. Porque si su única prioridad es la eternidad, pues mijito, que se muera rápido. Sí, porque ya está. Si usted quiere irse para la vida eterna, nosotros somos los únicos incoherentes que hablamos del cielo como una maravilla cuando nadie quiere ir. Por eso el mundo no nos cree. Ay, hermanos, qué más lindo que el cielo. Ay, no es que el cielo, es que yo me veo en el cielo. Pues muérase. Si tiene tantas ganas, que le dé un infarto. Pero nadie, por eso la gente nos mira a nosotros, son como simpáticos, ¿ah? Cuando alguien está enfermo en la clínica, que está delicado, ¿por qué no se reúnen a decir, vamos a rezar todos aquí para que el hermano tal se vaya para el cielo? Oremos para que se muera. No, estamos rezando para que no se muera. Para que no se vaya, pues si el paseo es tan bueno y la cosa es tan bonita, pues ¿por qué no se va? Entonces uno ve una incoherencia entre nosotros que aún buscando la eternidad nadie quiere ir. Entonces al fin, ¿qué? Sí, porque la gente tiene que reírse de nosotros. Estamos rezando aquí para que no se muera la fulanita de tal. ¿Y por qué van a rezar para que no se muera si usted me dijo que el cielo era muy bueno? Que eso era una cosa maravillosa, que el mar de oro y que playas de cristal y allá la gente con liras. Pero usted no entiendo, porque usted me dice que eso es tan bueno, porque usted no quiere ir agarrada en la parte de la cama. Ayúdenme. No le hice inclusive a mí me han dicho irrespetuoso. Una señora me dijo, ¿cómo le parece, padre, que me detectaron cáncer? Yo te felicito. ¿Qué? Pero es un cáncer agresivo. Oye, pero aquí el tiempo como que vuela. Es un cáncer agresivísimo, por eso te felicito. Pocas personas le dan la oportunidad de prepararse para el cielo. Ahora usted puede organizar todo, despedirse, hasta cenar, poner todo al día, arreglar la platica, levante el colchón, saque esa plata, porque después de muerta, qué vergüenza, la vieja miserable esta con la pata escondida. Piense usted ahora que se vino por acá, que no le vaya a dar un infarto de vuelta y tenga la pata escondida. Y van a decir, mira, ya tenía plata la vieja y el viejo y me dijo que no tenía plata esta mañana. Y eso lo reparten entre los sobrinos. Qué bueno, no te van a encontrar la caleta. Te vas a poner al día, papeles al día, como los piden los curas, la escritura hecha, todo listo, al día a la hora que venga la muerte. Yo le dije, te felicito, y la señora se puso fría. Pero a uno, ¿qué le piden antes las personas? Padre, ore por mí para que no me muera. Yo digo, no, me dan ganas como orar para que la gente vaya yendo. Sí, oremos por el padre Roberto y el padre Raúl para que salga de la clínica. Y él me dice, no, recemos porque vaya de una vez. Imagínense, ¿quién le van a dañar la salvación al padre? No, porque de una vez tobogán tu vaselina para el cielo. Pero no lo hacemos. Y además la confianza, esto es un paréntesis de que nosotros ponemos en la oración que les dije ayer. ¿Se acuerdan que le hablaba de eso? Y eso que es otro tema que no alcancé a hablarles, que es el tema de que no hay que hablarle a Dios de los problemas, sino los problemas de Dios. Hay que cambiar el paradigma. Hay que usar la fe que tenemos, como dice San Pablo. Dele la orden a la tormenta, dele la orden a las cosas. Use la fe. ¿Para que no se agarre la pata de la cama al final? Una señora en la catedral me decía, Padre Raúl, es que mañana me van a hacer una cirugía de corazón abierto. Ya saben la imprudencia mía. Yo le digo, bueno, ¿y cómo estás? Padre, la verdad yo confío en Dios, pero me gustaría que usted me hiciera una oración. Yo digo, hermana, con todo gusto. Entonces yo le puse eso me caractericé. Señor del cielo y de la tierra, acompaña a esta hermana en la cirugía que le van a hacer, que el médico sea Jesús, que la Virgen María sea en las manos de las enfermeras y que todo, Señor, salga a la mejor. Te la encomiendo, pero era con una emoción. Y termino yo la oración por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y la señora dijo, amén. Ojalá que todo salga bien. Ojalá que todo salga bien. Después de la oración. O sea, me hubieran dicho, me hubiera economizado un montón de saliva. O sea, imagínese usted
¿Cuáles son sus prioridades? ¿Y cuáles son las prioridades de Jesús? Si la prioridad suya es el cielo, ¿por qué no quiere ir? Y si la prioridad suya es la fe, ¿por qué no usa la fe que tiene? Los discípulos le piden a Jesús, aumentanos la fe. ¿Sabe cuándo los discípulos le piden a Jesús que les aumente la fe? ¿Cuándo? ¿Y para qué? No le pidieron que le aumentara la fe para resucitar muertos, y lo vieron resucitar muertos. No le pidieron a Jesús que les aumentara la fe para sanar enfermos. No le pidieron a Jesús que les aumentara la fe para multiplicar los panes. ¿Sabe cuándo le piden a Jesús que les multiplique la fe? ¿Que les aumente la fe? Cuando les dijo que tenían que perdonar 70 veces 7. Ahí dijeron, no. Aumentanos, lean el Evangelio. Cuando le coloca el perdón, pidieron, aumentanos. Esto está muy verdad. Eso de resucitar muertos está fácil. Pero eso de perdonar 70 veces 7, ahí sí que usar la fe de otra manera. Inclusive Jesús, ¿qué dice? Cuando le piden más fe, Jesús dice, no hombre, use la chiquita que tiene. O sea, si tuviera la fe como un granito de mostaza, tú le dirías a un árbol de morera que se arranque de raíz y se plante en el mar. No dice, tú le dirías, Señor santo y misericordioso, arranque este palo y que este palo se arranque al mar. No, dile al palo, arráncate. O sea, usa la fe que tienes. En la tormenta, Jesús dormía plácidamente y se enojó porque lo despertaron. Querían usar a Jesús y Jesús les dijo, no, usen la fe que tienen. Querían usar a maestro, sálvanos. ¿Hasta cuándo? Yo que Jesús estaba con esa siesta como adormecido, a ver, con esa tormenta. ¿Hasta cuándo los tendré que soportar? Usen la fe que tienen. ¿Y qué le dice Jesús a la tormenta? Padre amado, calma la tormenta. No, cálmate. Por eso digo, no le hables a Dios de tus problemas, háblale a tus problemas de Dios. Tranquilo, es normal que no quiera usted morirse. A mí me pasa cada rato. Pero disimule un poquito. A menos uno se muere con dignidad cuando llegan las vecinas a visitar. La hermana, ¿cómo está usted? No, aquí feliz, esperando que vengan a recogerme. La muerte asusta. Pero, ¿cuáles son sus prioridades? Tercera prioridad de Jesús: las relaciones humanas. Las relaciones humanas. La comida, la salud, las relaciones humanas. Metamos una cuarta prioridad de Jesús: la esperanza. Juan 14:1. Yo me voy al futuro para que estén tranquilos. En la casa de mi Padre voy a prepararles un lugar. O sea que tranquilos. Entre la comida, la salud, las relaciones humanas y la esperanza, Jesús se jugó la vida. Jesús se jugó la vida. A veces nosotros no nos parecemos a Jesús porque nuestras prioridades son diferentes. Que se sane la suegra, no es para que, perdón, que se sane la suegra. Que Señor, que me consiga trabajo. Sí, está bien, pero no es la prioridad exactamente. ¿Sí es? O sea, cuando pedimos salud, ¿para qué? ¿Recuerdan, Nehemías? Sí, la suegra hay que sanarla. No encuentro la suegra. Pero hay que pedir al Señor que sane la suegra para que la suegra empiece a evangelizar, no empiece a bochinchar con la otra suegra, sino que empiece a ayudar y a servir. Entonces, 3 prioridades de Jesús. ¿Cómo hacía Jesús estas prioridades? 4. ¿Cómo lo hacía Jesús? En los discípulos de Emaús les hablé de la pedagogía del camino, ¿cierto? La pedagogía del camino. La pedagogía es la metodología con la que Jesús aplica sus prioridades, y ahora vamos a hablar de la espiritualidad del camino, que es la de Jesús. ¿En qué consiste la pedagogía del camino? ¿Lo recuerdan, cierto? Ya es un tema superado, punto y coma. ¿Se acuerdan? Cercanía, preguntas, silencios, iluminar el entendimiento, tocar el corazón, compartir la mesa, partir el pan, promover la acción. La pedagogía del camino. En cercanía, Jesús se acerca, encuentro con Cristo, dice Aparecida. Cercanía,
el que se acerca pregunta de qué van hablando, el que pregunta escucha, hace silencio y escucha, el que escucha atiende, y Jesús, ¿qué hace después? Ilumina el entendimiento. Qué torpes son. Después les toca el corazón. ¿Recuerdan que les hablé del Dios erótico? Es una novedad. El padre Roberto no lo escuchó, pero es una novedad. Dios es un erótico. ¿Por qué Dios es erótico? Porque seduce. Si Dios no me seduce, Dios es una idea. Dios me atrae, ¿recuerdan? Muchos huevón escandalizó y no, padre, ¿cómo va a decir eso? Pero está San Clemente, San Ignacio de Antioquía, el Dios que seduce. San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Jesús, la mística. Por eso es que la mística es la que me lleva a la emoción del encuentro con Jesús. Y después de que parte el pan, ¿qué hacen? Promover a la acción. Regresa de la zona del sufrimiento a la zona del dolor. ¿Para dónde agarro? El dolor es obligatorio. Jerusalén es la zona del dolor, Emaús es la zona del sufrimiento. La zona del no Dios, la zona del fracaso, la zona de la frustración. Espiritualidad de Jesús. 3 rasgos de la espiritualidad de Jesús que pueden iluminar nuestro quehacer. Yo pude hablarles de los 8 momentos de la doctrina social. Y ya, esta charla se acaba rápido. Pero quiero hablarles de la motivación de la doctrina social. Aparecida, recuerden acá, las prioridades de Jesús, la pedagogía del camino, y ahorita vamos a hablar de la espiritualidad de Jesús. 3 rasgos de la espiritualidad de Jesús. Primer rasgo, espiritualidad profética. Espiritualidad profética. Segundo rasgo, es una espiritualidad centrada en un proyecto. Ya hablé del proyecto, pero voy a repetir. En el proyecto del reino de Dios. Y el tercer rasgo, lo acabé de decir, es una espiritualidad centrada en la esperanza. Pero como le quiero ser real, la espiritualidad profética, vamos a hablar de la espiritualidad profética, que es la que anima la doctrina social de la iglesia. De allí nosotros tomamos todo el quehacer social y pastoral de la iglesia. Bien, espiritualidad profética. Les pregunto, ¿qué es un profeta? ¿Y qué más hace? El que anuncia y denuncia. Bien. La profesora Bruna Costa Curta de la Gregoriana, cuando nos preguntó a nosotros los sacerdotes latinoamericanos, ¿qué es un profeta? Entonces nos dijimos, el que anuncia y denuncia. Y nos dijo, esto es una herejía dolce. Digo, esto es una herejía dulce. Porque dijo, el profeta no es el que anuncia y denuncia. El profeta es el que denuncia y anuncia. Parece lo mismo, pero no es lo mismo. Porque el profeta Jeremías, capítulo 1, cuando Dios le encomienda la misión, no lo manda a anunciar primero. Lo manda a denunciar primero y después a anunciar. No me digas que no sabes hablar. Donde yo te envíe, irás. ¿Y a qué irás? A arrasar, derribar, destruir. Derribar. Son 4 verbos. Lo que tiene el texto de Jeremías lo van a encontrar, capítulo 1. Derribar, destruir, arrasar. O sea, 4 verbos para la denuncia y después le dice y edificar y plantar. Y 2 verbos para el anuncio. 4 verbos para la denuncia y 2 verbos para el anuncio. Y primero es la denuncia y después el anuncio. Profesora Bruna Costa Curta. Vivimos en la cultura del anuncio. Por eso cuando alguien dice el profeta es el que anuncia, no se preocupe que a todos nos pasó lo mismo. Cuando decimos que el profeta es el que anuncia y denuncia, todo uno asegura el anuncio y si le queda tiempo denuncia. ¿A quién le gusta denunciar? Una pastoral de la denuncia no existe. Existe la pastoral del anuncio. Por si nos queda tiempo, hablamos algo así como de lo que está mal. No, yo te envío a arrasar, a destruir, a derribar. Y después de que hayas hecho eso, edificar y plantar. ¿Por qué usted que todos los profetas iban con muletas? Porque todo el mundo acaba el cuerpo. Yo no sé hablar, dijo Jeremías. Hasta el pobre Moisés, ¿se acuerdan?
Se escondió detrás de la religiosidad. Vengo a rezar. ¿Por qué vienes a clamar a mí? Yo no sé hablar, no tengo vara. Uno saca cualquier excusa. Jonás dijo, hemos dicho, Jonás llegó en ballena porque... O sea, o llegan con muletas o llegan con fe, pero llega. Entonces, el profeta es el que denuncia y anuncia. ¿Sí lo logra ver en Jesús? Si no caemos en la cuenta de lo que está mal, ¿cómo podríamos sembrar lo que está bien? Si una comunidad no reconoce lo que está mal, ¿cómo es que siembran en tierra mala? Y el Evangelio da la clave de la denuncia. ¿Cuál es la clave de la denuncia? Se llama corrección fraterna. Si algo está mal, hay que abordarlo. Ahora, hay profetas de calamidades que ven maldad en todo. Pero los grupos no se desaparecen por el anuncio, sino por la ausencia de denuncia. Y no solamente entre los grupos, ¿qué está mal en la sociedad? El problema del hambre, no hay problemas con el hambre, no está mal el hambre, no está mal la salud, no está mal las relaciones humanas. Son tres elementos que exigen voz profética. A los profetas los matan. Ahí está la cosa. ¿Por qué matan al profeta? ¿Por el anuncio o por la denuncia? A todos los profetas los matan por la denuncia. A Herodes le encantaba escuchar a Juan Bautista. Le fascinaba. O sea, le gustaba el anuncio. Pero cuando Juan le denunciaba, ya no le gustaba. Recuerden, cuando hablamos de Jesús, nos aplauden. Cuando actuamos como Jesús, nos odian. ¿Por qué? Porque siempre Jesús está cayendo en la cuenta y haciendo caer en la cuenta de lo que está mal. Una sociedad que en nombre de Dios discrimina al pobre está mal. Una sociedad que hace aguantar hambre al otro está mal. Y Jesús dice, no, yo vengo a hablar de Dios aquí y a ustedes arreglen como puedan. No. Lo que está mal, está mal. Hoy, vivimos con una proliferación del anuncio por todas partes. Es más, el que anuncia a Jesús hoy hasta etapa en plata. Porque ¿cuántos de estos influencers que uno conoce forrados en plata hablando de Jesús? Llenan estadios, cobran costoso. Porque anunciar a Jesús da plata. Pero si alguien se hace experto en denunciar a Jesús, preparen para ser perseguido. O sea, no es que no hay que anunciar, pero no podemos sacar la denuncia y quedarnos solamente con el anuncio. El querigma implica el sacrificio. Jerusalén, Jerusalén, que matas a tus profetas. El último profeta del Antiguo Testamento en ser ejecutado es Juan Bautista. El primer profeta del Nuevo Testamento en ser ejecutado es Jesús de Nazaret. A los santos latinoamericanos los mataron porque eran buenos predicadores solamente. Los mataron porque denunciaron. Monseñor Romero en El Salvador, Monseñor Isaías Duarte Cancino de Arquidiócesis de Cali. Sin denuncia uno vive muchos años y gordito y la pasa bueno. Pero cuando uno se pone a reconocer en una comunidad lo que está mal, las cosas cambian de color. Y a veces la baja de mártires o de gente comprometida es también un síntoma, diría Juan Pablo II. El martirio hace parte del trabajo. Es gaje del oficio, diría otro. Entonces, el profeta denuncia y el profeta anuncia. En tu casa uno empieza a practicar. ¿Qué está mal en tu casa? ¿Qué está mal contigo en tu casa? Porque si uno no logra ver lo que está mal en la casa, uno termina tapando eso hasta con falsa religiosidad.
Y Jesús necesita que aprendas a ver proféticamente, inclusive autodenunciarte, que es el examen de conciencia de San Ignacio de Loyola. Ser capaz de autodenunciarte, o sea, ¿qué está mal conmigo? La doctrina social no empieza repartiendo mercados. La doctrina social no empieza repartiendo medicamentos. La doctrina social empieza denunciando lo que está mal. ¿Qué está mal conmigo? Yo como sacerdote, ¿qué está mal conmigo? Cuando uno ya despide la comunidad, cuando no hay nadie, sobre todo yo que llevo 17 años en la universidad, yo llego al apartamento, pero no tengo parroquia, y tengo que mirarme en el espejo menos cuando me estoy cepillando y decir, ¿qué está mal conmigo? ¿Qué está mal conmigo? Pero cada uno puede hacerse esa pregunta. En tu casa, en mi matrimonio, ¿qué está mal? ¿Se acuerdan que ya le dedicamos tiempo a esto? Para que no le canten la canción de Juan Gabriel al final. ¿Cierto? ¿Tú sientes que has sido feliz conmigo, mi amor? Yo vivía muy bien. Hasta que te conocí. 45 años con el conde Drácula, O positivo, jueves 8:30 de la noche. ¿A usted no se le ocurrió decirle cuando llevaba 5 años de matrimonio que a usted no le gusta que le chupen la sangre? No, pues yo me casé hasta que la muerte nos separe. Tiene razón, 35 años muerta, mija. O sea, yo no puedo gastarme la vida como si esto fuera un videojuego. Me reinician y ya. No, esta vida es sagrada. Uno como sacerdote, lo digo yo, se lo digo, yo vosotros los días con el obispo, con el Santísimo expuesto. Pero trato de ser muy sincero con el Señor, si uno no es feliz como cura, no puede estar aquí. Porque es que la felicidad no es opcional en la vida cristiana, la felicidad es obligatoria. La felicidad en el matrimonio no es opcional, la felicidad en el matrimonio es obligatoria. Pero uno no se casa para ser feliz, uno se casa porque ya es feliz. Y en el matrimonio se multiplica todo. Papa Francisco nos decía en Evangelii Gaudium también que a veces, ¿cómo es que decía el Papa Francisco? Cristianos con cara de lápidas. ¿Qué significa Evangelii Gaudium? La alegría del Evangelio. Si uno no es feliz, uno tendrá que preguntándose en el espejo, ¿qué está mal conmigo? Bien, entonces me dijeron que me quedan 5 minutos, entonces voy a hacer la primera pausa y seguimos ya para entrar a los 3 rasgos del profetismo de Jesús y terminamos con 8 puntos claves que la Iglesia saca de este profetismo y los convierte en principios de la doctrina social de la Iglesia. ¿Me he hecho entender hasta aquí? Bueno, ¿tienen cuántos minutos? 10.